Y el día de hoy está aquí con nosotros Olga de Orellana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida aquí Gracias, a tu espacio. gracias. Y bueno, con un tema bastante interesante porque este tema de los adolescentes, pues bueno, va para muchos, se desglosa Muchísimo. bastante. Es todo un comportamiento muy importante de analizar, ¿no? Desde luego, y que luego. toda la familia de pronto afecta tener un adolescente en casa, o dos, sí, o tres, o sí. todos los que le toquen, ¿verdad? Con uno que Con tengas. uno tienes. Con uno que tengas. Hoy vamos a platicar de los hermanos. Los hermanitos, caray, Los que hermanos luego de los la sufren adolescentes. y la padecen. Exactamente. Bueno, ¿qué va a caracterizar la relación entre los hermanos? En primer lugar, la diferencia de edades, ¿no? Cuando son más juntos las edades, cuando se llevan menos tiempo, pues normalmente se llevan un poquito mejor porque tienen cosas más afines que cuando hay una diferencia de edades pues más considerable, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa es importante? Determina el sexo, si son hombres, si son mujeres. Obviamente cuando son del mismo género, ¿no? La relación entre ellos es mucho más fácil, ¿no? Porque comparten igual mismas inquietudes. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿sí será eso determinante, Olga? Por supuesto. O sea, que sí, porque son del mismo sexo, compartan. O sea, sí, yo sé que comparten porque son afines en muchísimas cosas que tienen que ver con su género. Sin embargo, el hecho de que no compitan de pronto por los mismos intereses. Sí. O sea, que de pronto no sé, le gusta el Xbox al hermanito y a la hermanita, pues prefiere jugar con las Barbies, pues también nos da un acierto. Fíjate, ahí, ¿no? Eso es algo que también determina la relación entre los hermanos, ¿no? Las aficiones. Si los hermanos les gustan los dos el Xbox, pues es más fácil que se lleven y tienen estos espacios de convivencia. O que se peleen. O que se peleen, pero la relación de hermanos ¿no? Es Digo, de tomar en altibajos. cuenta que los hermanos normalmente se pelean. Desde luego. Pero si tienen estas afinidades es más fácil que tengan una buena relación. Y desde luego la educación que nosotros como papás les damos en casa para que traten de llevarse mejor. ¿Cómo podemos hacer que se lleven mejor los adolescentes con sus hermanos o con sus hermanitos? Muchas veces si les ponemos alguna responsabilidad, claro, no tiene que ser una responsabilidad enorme que vaya más allá, que se sientan comprometidos, pero que tengan una responsabilidad con sus hermanitos, los ayuda a tener una mejor relación y a los adolescentes los hace sentirse importantes. ¿Y qué tareas pueden hacer? Por ejemplo, el ayudarlos a hacer una tarea de la escuela, ¿no? Que se sienten con ellos un ratito, o el llevarlos a lo mejor a alguna actividad que tengan en la tarde, ¿no? Sí, Que los acompañen. hacer sentir que tienen la capacidad de tener una responsabilidad con su hermano pequeño. Y de acuerdo a su edad. Claro, de acuerdo a su edad. Sí, sin excedernos, ¿verdad? Exactamente. No hay que cargarles que se sientan con un peso. Sí, no. o con el yugo de yo tengo que, por ejemplo, de pronto puede pasar, dime tú qué opinas. De pronto puedes tener a los hermanitos en la misma escuela y uno, pues evidentemente, uno es adolescente, el otro es más pequeño. Y los papás le dicen, te encargo a tu hermanito, el chiquito, que no se ande portando mal, o si lo molestan, que lo defiendas. Y de pronto pueden sentir esa presión social en la escuela. Por supuesto. O cuestiones de esas que nosotros quizá como padres no lo hacemos adrede, sin embargo, estamos... Y para eso es este echándole encima, espacio. ajá. Exactamente, para eso es este espacio. Sí es importante que los papás entiendan que no debemos de cargarle a los adolescentes estas responsabilidades que van más allá de sus capacidades. A poquitas. Un poquito. Esto que va a ser una relación más amable entre los chavos, ¿no? Los adolescentes de alguna manera, al tener esta responsabilidad, entienden el entorno en donde están, ¿no? Y se sienten mucho mejor, mucho más integrados dentro del entorno familiar, ¿no? Algo también que es importante es que cuando estén juntos los chavos y tengan algunas diferencias, los papás no nos enganchemos, ¿no? en seguir este juego. Por ejemplo, si vienen a contarnos que se pelearon, ¿no? Hay que entender el fondo de la pelea de entrada, ¿no? Porque siempre van a llegar con tendencias a decir, bueno, no es que mi hermano me dijo, no. Hay que entender el fondo de la pelea y mantenerse neutro, ¿no? Algo también que ayuda a los hermanos a llevarse mejor es que los papás nos mantengamos
en una posición, no favorecerlos. Claro. Si vienen con algún... Imparciales. Totalmente imparciales. Eso, el favoritismo es el primer daño, bueno, son las primeras etiquetas que le damos a nuestros hijos. Y luego nosotros nos preguntamos por qué nuestros hijos tienen algunos complejos o cosas así. Hay que recordar que los primeros que etiquetamos y que dijimos no puedes o esto no se hace, somos nosotros los padres. Claro, hay que ser nuestra imparciales. 100% nuestra responsabilidad. Totalmente. Y somos como un poco inconscientes también, ¿no? Un poco incomprensivos, ¿no? Sí, hay que escucharlos, hay que verlos, ¿no? Y ser imparciales y que entiendan de alguna manera que si vienen con nosotros a quejarse de algo, no vamos a ser partícipes de esa pelea, No somos iguales, no podemos... No. O sea, que entiendan que no nos va a llamar la claro. atención o que no nos van a llamar la atención en el sentido de estar volteando porque se están peleando, no. O sea, hay que ser imparciales. Algo también que es determinante es, por ejemplo, si se acercan a nosotros, ¿no? De alguna manera establecer reglas entre ellos y que entiendan que pueden tener diferencias, pero que eso no les da permiso para faltarse al respeto, ¿no? Exacto. Sí es importante que digan, ok, tú y yo no estamos de acuerdo en esta situación, Sí, claro. o no pensamos igual, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan el derecho a pelearse, a agarrarse a golpes o no a tener esta serie de situaciones. No quiere decir que no pueda, o sea, que no vaya a pasar. Seguramente como madre, yo que soy de adolescente, Ajá. y ustedes que seguramente también en casa tienen alguno, se van a topar de pronto con alguna ráfaga de violencia Desde luego. Porque ellos apenas están aprendiendo a moderar sus emociones. Es más, ni siquiera las moderan, son muchas veces muy impulsivos, Sí. ¿no? Y se desquitan con el chiquito, o no saben decir estoy enojada y se desquitan con el chiquito, eso es muy Por frecuente. eso es importante integrarlos en estas cuestiones para que se lleven mejor con los hermanos pequeños, que tengan tareas, ¿no?, de responsabilidad hacia ellos, no enormes, pero sí que los haga integrarse, ¿no? Y que se sientan, si tienen inclusive algún problemita, los chiquitos, sí integrar a los adolescentes y decirles, oye, está pasando esto, hacerles entender que nos interesa su opinión, integrarlos, tener responsabilidades, que se sientan importantes, son las mejores herramientas para que los chavos entre hermanos se lleven mejor como tales, ¿no? Muchísimas gracias, Olga, la verdad es que son muy buenos tips. Igual, usted hágalo en casa, si tiene un hijo adolescente que de pronto tiene algún problema con su hermano más pequeño o con su hermana más pequeña, usted puede darle una ligera responsabilidad. Eso va a hacer sentir al adolescente que está incluido en un rol familiar que le interesa y que va a cuidar de los más indefensos de su casa. Y bueno, ahora es momento de irnos con Juan al otro lado de la casa, que también nos tiene temas muy interesantes y muy importantes hoy en tus ciudades. Así es, Analu, muy interesantes en efecto. Vamos a hablar del espectro del autismo. Personas que padecen de este trastorno tienen, dentro de muchos más síntomas, pues alteraciones en el sueño, síntoma que no ha sido del todo estudiado y del que vamos a hablar aquí en el estudio.